Hola, muy buenas tardes. Como Servicio de Impuestos Internos estamos muy contentos de poder participar en esta capacitación. Los núcleos de apoyo fiscal han sido un equipo bastante importante para nosotros, son nuestros aliados estratégicos con los que hemos estado trabajando y la idea es seguir formando a alumnos para que realicen este apoyo, porque sabemos que existen muchos contribuyentes que requieren un apoyo de parte de ustedes. Por eso, la idea es que hoy día tengan esta capacitación y con esta capacitación puedan trabajar en estos núcleos de apoyo fiscal, ayudando a aquellos contribuyentes que más lo necesitan. El módulo que nos corresponde ahora es el módulo 2 de ciclo de vida del contribuyente. Debo decir que es uno de los módulos que más me gusta, porque es ver al contribuyente desde que comienza su actividad tributaria hasta que termina, ¿cierto? ¿Qué procesos involucran esta actividad o este ciclo de vida? Lo vamos a ver ahora, desde la obtención de RUT hasta su término de giro. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Entiendo que la presentación también la tienen ustedes o se las hacen llegar a sus plataformas, ¿ya? Así que lo importante es que pongan atención ahora en el desarrollo de la misma. Módulo 2, ciclo de vida del contribuyente. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Dar a conocer las principales etapas del ciclo de vida del contribuyente, sus trámites asociados y las modificaciones incorporadas por la Ley 21.210 sobre modernización tributaria, especialmente lo relacionado con la obligatoriedad de que todos estos trámites sean por Internet. Esta es una ventaja para ustedes porque hoy día la tecnología para ustedes como estudiantes es mucho más cercana. Entonces, es importante que sepan que todos los trámites de ciclo de vida, a partir de esta ley, se fijan y deben ser realizados por Internet. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Vamos a ver cómo se obtiene RUT, cómo se saca el IRRUT, que es como el carnet de identidad que antes tenían las empresas jurídicas, cómo se hace inicio de actividades, cómo se solicita la verificación de actividad y quiénes deben solicitarla, cómo y dónde se deben informar las modificaciones y finalmente el término de giro, porque toda empresa que nosotros iniciemos debe terminar su giro. No debemos dejarla solamente con que deje de vender, sino que si deja de vender, debemos informar al servicio que esa actividad deja de funcionar. Y es ahí donde tenemos hartas diferencias con los contribuyentes porque comienzan una actividad, pero luego de que dejan de realizarla, no la cierran, no la terminan y les falta cerrar ese ciclo que en algún momento de sus vidas después le puede generar algún inconveniente. Nos sucedió bastante con lo que es la obtención de bonos y beneficios que dio el Estado para contribuyentes que habían iniciado actividades y lo habían dejado abierto, solo sin informar declaraciones pensando que se iban a terminar solos. Y algunos de ellos no se terminaron solos y había que hacer este proceso. Entonces, tan importante como la obtención de RUT y el inicio es el término de su giro. Comenzamos con una introducción. Trámites generales asociados al ciclo de vida, o sea, la creación y obtención de RUT, el inicio de actividades, que involucra también el descargar o el bajar el IRRUT, que como les comentaba, es como el carnet de identidad de la empresa, pero ahora ya es digital. Además, el tener inicio implica cumplir ciertas obligaciones tributarias, ¿cierto? Como el timbraje de documentos, informar modificaciones y hacer algunas declaraciones juradas, principalmente para lo que es el proceso de renta. También es importante dar aviso de estas modificaciones y estos cambios que el contribuyente realiza dentro de su actividad comercial. Y finalmente, como les decía, el término de giro. Con la Ley de Modernización Tributaria se incorporan modificaciones a los artículos 66, 68 y 69 del Código Tributario. En estos artículos está el ciclo de vida completo del contribuyente. Eso para que sepan, para que tomen nota, revisen esos artículos. Entre el artículo 66 y el 69 está el ciclo de vida completo del contribuyente. ¿Y cuál es lo más importante de estos cambios que introdujo? Fue que esta tramitación y obtención de RUT deben hacerla solo por Internet. Y esto corre a contar del 1 de junio del 2020. Por suerte, esto fue lanzado justo en un periodo de pandemia, aunque no estaba pensado para la pandemia, sin embargo sirvió bastante, porque al ser los trámites por Internet, el contribuyente no tuvo que venir
tantas veces a la oficina como lo hacía antes. Entonces, a partir del 1 de junio del 2020, coincidentemente con la pandemia, pero no fue por pandemia, también la modernización, la ley de modernización tributaria incorporó el hecho de que estos trámites se hicieran solo por Internet. Entonces, a contar de esa fecha, todos los trámites de ciclo de vida se hacen por Internet y los respaldos se adjuntan también por Internet. No es necesario traerlos a la oficina. Obviamente, ¿cierto? Quedan excluidos de ellos algunos contribuyentes. ¿Cuáles? Aquellos que desarrollan su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles, que ya sabemos que son los menos lugares, pero puede haber algún lugar que no tenga acceso a esta energía. Los contribuyentes también que desarrollan su actividad económica en lugares decretados como zonas de catástrofe, ¿cierto? Sucedió también hace poco con estos aluviones y con cosas que suceden de zonas de catástrofe, donde el legislador permite que esos contribuyentes no se vean en la obligación de hacer los trámites por Internet, sino que los podrían hacer en oficinas del servicio. ¿Cómo obtenemos el RUT y el registro? ¿Qué es este trámite? Es la solicitud para obtener la identificación con una numeración única que distinguirá al contribuyente. Debe solicitarlo quienes, las personas naturales extranjeras sin residencia en Chile o entidades sociedades sin o con personalidad jurídica susceptibles de ser sujeto de impuesto. El trámite se realiza previo a la declaración de inicio. Obviamente, antes de hacer inicio, debo obtener un RUT. Estos son lo que se llaman los RUT jurídicos, ¿cierto? Cuando una persona empieza un negocio, lo hace con su RUT personal, ¿cierto? Con el RUT de, en este caso, Olga Arros, y también lo puede hacer con el RUT jurídico, que es un RUT que se tiene que obtener directamente en las páginas del Servicio de Impuesto Interno y también en otra página de la empresa en un día, ¿ya? Entonces, es importante saber que existe esta posibilidad y se tiene que hacer antes del inicio de actividades. ¿Dónde se obtiene el RUT? Como les comentaba, hay dos formas de obtener RUT. Una, cuando tú te creas a través de las notarías y debes hacerlo por Internet en la página del servicio y adjuntar todos los respaldos de constitución de la sociedad, o puedes obtener RUT a través del registro de empresas y sociedades RES. El SI les otorga un RUT automáticamente al concluir exitosamente su creación a través de la página Registro de Empresa en un día. No sé si han escuchado esto, pero es muy común que hoy día el contribuyente obtenga RUT a través de lo que se llama RES, que es el Registro de Empresas y Sociedades. ¿Por qué? Porque es más barato, es más rápido y puede obtener RUT de inmediato. De todas formas, esto es administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Bueno, antes de continuar y haciendo un paréntesis que olvidé mencionar al principio, en el chat vamos a tener la posibilidad de responder algunas preguntas y en el chat que tienen ustedes en la aplicación me acompaña Brisa Ampuero, que va a estar contestando las consultas que les pudieran surgir. Así que pueden irlas haciendo de inmediato en la medida en que se va exponiendo, ¿ya? Bueno, y mi nombre es Olga Arros y soy fiscalizadora de la Regional Santiago Norte. Dicho eso, vamos a continuar. Perdón, Olguita, hola, buenas tardes. Había puesto ya un anuncio para todos de que pueden empezar a hacer sus consultas por el chat. Así que ahí estamos atentos a que nos hagan consultas y en algún minuto quizás la consulta se nos amplíe también hacia el lado tuyo, que tienes la experiencia viva, digamos, de ingresar a los sistemas. Si es que la pregunta es muy específica, pero hasta ahora no tenemos nada. Así que aquí estamos a la espera. Me parece. Hagan sus consultas. Gracias. Entonces. Bueno, si no hacen consultas, se entiende que está muy clara la exposición y eso es bueno también. Bueno, la obtención de RUT por Internet, entonces, ¿cómo lo hacemos? Se ingresa en la página del Servicio de Impuestos Internos, servicios online, y ahí se va a la parte que dice inscripción y obtención de RUT. Ahí tenemos la opción de seleccionar personalidad jurídica comercial, que es donde está la sociedad publicada en el diario oficial, reorganizaciones empresariales, aquellas que se crean por fusiones o por divisiones, y otras empresas que no son formalizadas, que pueden ser las sociedades de hecho, que hoy día se ocupan menos, pero puede ser. También está la posibilidad de obtener RUT a organizaciones sin fines de lucro, entidades sin personalidad jurídica o inversionista extranjero y sociedades extranjeras también, ¿ya? Vamos a ver con más detalle acá. Funcionalidades para la obtención de RUT por Internet. La aplicación por Internet para sociedades nuevas de tipo sociedades limitadas, sociedades por acción, sociedades anónimas cerradas, EIRL, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas por la vía tradicional o publicadas en el diario oficial.
Ellas ingresan a la inscripción al rol único tributario y se despliega el formulario. Si alguno antes vio el tema de obtención de RUT, debe conocer lo que se llama el formulario 4415. Ese es el formulario que antiguamente se llenaba en papel y se presentaba en las oficinas del Servicio de Impuesto Interno para obtener RUT de una empresa. Hoy día ese formulario está en pantalla. Entonces todos los campos, si ustedes se fijan, hacia el costado derecho, comienza con la razón social, después capital, representante, constitución, domicilio, contacto, resumen. Es el mismo formulario 4415, pero hecho ya por internet. Entonces se van completando y ahí se tiene que ingresar el domicilio, el cual requiere cierta validación, que se puede ingresar por rol, por dirección o manual. Si yo tengo el rol de avalúo de la propiedad, si tengo la calle o el número, la puedo rescatar o puedo digitarla. Hay una validación por correo. Hoy día, como ustedes saben, como los trámites se están haciendo solo por internet, el tener un correo electrónico vigente cobra vital importancia. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes tienen que decirle a un contribuyente, si queremos entrar en cualquier etapa del servicio, es que se cree un correo, o ustedes también lo pueden asistir en eso. Debe crear un correo, porque la mayor cantidad de validaciones que hace el servicio es mandando un código al correo electrónico que luego debe colocarse en algún aplicativo para seguir avanzando. Entonces no deja avanzar si es que no se hace esa validación. Por eso es tan importante que lo hagan. Adjuntar los documentos y revisar revisión y respuesta de la acreditación de los representantes. Como les comentaba, esta funcionalidad permite seleccionar el tipo de contribuyente que yo quiero crear o al cual le quiero obtener un RUT. Luego, el inversionista extranjero. No sé si han escuchado esto, que de repente llega alguien de afuera y quiere pertenecer a una sociedad acá en Chile. Yo soy, no sé, argentino, soy peruano y no tengo RUT chileno. Por lo tanto, debo hacer lo que se llama una obtención de RUT de inversionista extranjero. Esto es muy sencillo, pero se hace también solo por internet. ¿Qué debo hacer? Debo ingresar a la página. ¿Pero quién ingresa a la página si no tiene RUT? Lo hace quien actúa como mandatario o administrador aquí en Chile. O sea, esa persona natural o extranjera solo para realizar inversiones aquí en Chile. Pueden pertenecer a sociedades, comprar bienes raíces, comprar vehículos, y ellos ingresan a la página. ¿Quién ingresa a la página? El mandatario. Y ese mandatario completa el formulario de inversionista extranjero, adjunta los respaldos y puede obtener el RUT. Lo puede hacer y lo hace, de hecho, con su RUT y clave como representante. Ingresa a la página, obtención de RUT, inversionista extranjero, completa los datos de domicilio, de identificación, adjunta los antecedentes obligatorios y envía la solicitud. Aquí está la imagen de donde debe ingresar. Selecciona la opción de inversionista extranjero, después muestra los datos de identificación de representante y domicilio, y si están desactualizados o no están, debe completarlos. Una vez que ingresa los datos del inversionista, se completan todos los formularios y se adjuntan los respaldos. Normalmente el respaldo es el pasaporte legalizado ante notario y una autorización notarial que indique que él actúa como mandatario autorizado. Y ahí con eso se envía el trámite. Luego de que se envía, un funcionario entre 2 a 3 días máximo revisa los antecedentes, se lo devuelve en el caso de que falta algo, o lo aprueba en el caso de que esté correcto, o lo rechaza en el caso de que no tuviera ninguna relación con el trámite. ¿Ya? Otra obtención de RUT es para sociedades con o sin personalidad jurídica. En este caso, quien debe entrar a la página es el socio o representante legal con su RUT y clave. ¿Ya? A veces se confunden y no saben con qué RUT y clave ingresar. Entonces van al servicio a preguntar, ¿cómo lo hago? Tiene que hacerlo con el RUT o clave del socio o representante legal. El que puede ser una entidad o sociedad persona natural chilena o persona natural con residencia o domicilio en Chile. ¿Cómo lo hace? Ingresa RUT y clave a RUT e inicio de actividades, inscripción y obtención de RUT, opción tipo y subtipo, entidades o sociedades que deseas obtener RUT. Se llena el formulario, que como les mencionaba es el mismo formulario 4415 que alguna vez se hacía en oficina.
Se completan todos los datos de identificación de socios, capitales, representantes legales, la forma en que actúan, se adjuntan los respaldos como la constitución de la sociedad, la publicación en el diario oficial o la inscripción en el registro de comercio y se envía la solicitud. Aquí se muestra cómo se vería en la página esta obtención de root. En este caso se está obteniendo root de una sociedad anónima cerrada. Se selecciona la obtención de root del tipo o subtipo que quiero hacer. Completo todos los datos que están aquí abajo. Datos generales de constitución, capital, representantes, domicilio, datos de contacto, adjunto los antecedentes y se envía. Recuerden que para ingresar el domicilio se puede hacer una selección por indicando en la región, la comuna y el rol de avalúo de la propiedad. Ahí se rescata inmediatamente el domicilio y ya se puede insertar en el formulario. Que eso es mucho más fácil si se tiene el rol de avalúo de la propiedad porque no hay que digitar calle, ni número, ni nada y el domicilio queda inmediatamente incorporado. La otra forma puede ser ingresando a las bases de datos de bienes raíces y buscando el rol por datos de dirección. O sea, digitando la región, la comuna, la calle, el número y ahí rescatar el domicilio. Esta búsqueda puede arrojar varias alternativas, pero obviamente tenemos que reseleccionar el domicilio que corresponde ingresar. Y en el caso de que el rol no resulte o el domicilio, la calle, el número no lo encuentran, está la posibilidad de ingresarlo en forma manual. Y ya ahí habría que hacer una digitación manual del nombre de la calle y el número. Siguiendo después del domicilio, lo que hay que ingresar son datos de contacto. Nuevamente reforzarles que deben tener un correo electrónico correcto y que se pueda revisar de inmediato. ¿Por qué? Porque le va a mandar un código de validación que ustedes tienen que ingresar en esta parte de la obtención de root para que pueda seguir avanzando, si no, no va a poder seguir avanzando. Ese código es el que envía el correo, por eso tienen que tener un celular, un dispositivo, algo donde puedan ver el código que le envía al correo, que después tienen que digitar y ahí pueden continuar con la información. Y para respaldar los datos se deberán juntar los documentos que se indican. Ahí se abre lo que se llama el gestor de documentos y se adjuntan todos los respaldos solicitados. Siempre se debe completar todo lo que diga obligatorio. Si ustedes se fijan, aquí dice requisito obligatorio, 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 obligatorio. O sea, lo mínimo que debe ir en el formulario es lo que dice obligatorio. Después también hay unas alternativas de opcional, pero lo mínimo que debe ir es lo que diga obligatorio, de lo contrario el trámite no va a poder avanzar. Esto para todos los trámites, tanto para las modificaciones, términos de giro y todo lo que venga más adelante. Si no adjuntan a lo que es obligatorio, no va a poder continuar el trámite. Así que ojo con ese dato que le estoy dando. Se adjuntan los respaldos, estos pueden ser en foto, en XML, en CSV, en PDF, JPG, TXT, en muchos formatos se pueden subir los respaldos. Se rescatan del escritorio o del celular de donde ustedes estén haciendo el trámite. Como les comentaba, este trámite al ser enviado puede ser aceptado al ser revisado por un funcionario si cumple con los requisitos, devuelto en el caso de que le falte solamente algo o le falte un respaldo o no hayan completado bien el formulario, así que tienen que estar atentos siempre al correo que colocaron porque el trámite puede ser devuelto y hay un plazo de 5 días para corregir, de lo contrario se entiende por desistido, ¿ya? O rechazado en el caso de que el formulario esté realmente que no puede ser recibido o los respaldos no correspondan definitivamente. ¿Ya? El resultado será enviado al correo electrónico y si su resultado es aceptado podrá visualizar el certificado de obtención de root. O sea, si resulta todo bien, podríamos obtener un certificado como este. Ya tienes tu root. Email de inscripción en el registro del root fue exitoso. Y esa es la obtención de root. Es el llenado de un formulario por internet. Ustedes están bastante acostumbrados ya a llenar formularios por internet y la verdad que la pandemia también nos obligó bastante a eso, a llenar formularios por internet. Así que es lo que más manejamos. Y nos queda este certificado que dice inscripción en el rol único tributario. Aquí es donde se identifica el nombre, razón social, los representantes, el capital, los socios y toda la información que ingresamos en nuestro formulario.
Ya, después de obtener root, tenemos que sacar el e-root. Como les comentaba, este es como el carnet de identidad de la empresa, que antiguamente, si alguno ha atendido a alguna empresa, era un plástico que era muy parecido al carnet de identidad. Trae el root de la empresa y el domicilio. Y este e-root se debe obtener directamente en la página. Es un documento que identifica al contribuyente que existe en el registro rol único tributario. Contiene nombre, razón social, domicilio, identificador, root, nombre de usuario y de cédula. Estos e-root se pueden generar personalizados. Por ejemplo, yo le genero un e-root a la secretaria de la empresa porque quiero que ella vaya y compre algunos materiales que necesitamos. Entonces ella tiene su propio e-root que está con su nombre, ¿ya? Entonces eso es importante que sepan que se puede identificar y seleccionar e-root personalizados. La exhibición del e-root se puede realizar vía representación impresa, o sea, alguien la puede traer impresa, normalmente las juntas de vecinos, los clubes deportivos, ¿qué es lo que hacen? La imprimen e incluso la plastifican y se la guardan, porque tienen como esa tradición de andar trayendo el root guardado en su cartera. Pero la mayoría de las personas lo usan en la APP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la APP se puede verificar de inmediato, se puede mostrar ambas caras y se va a saber cuándo está vigente o no, porque si no estuviera vigente no se podría visualizar. Para ingresar a las funcionalidades se selecciona servicios online. ¿Dónde se hace este root? Todo en la página. Lo bueno es que la página muestra las aplicaciones de la página en servicios online, muestra hacia abajo en el mismo orden que el ciclo de vida del contribuyente. Entonces, para ustedes va a ser bastante intuitivo empezar a hacer estos trámites en la página, porque no hay que buscarlos en diferentes partes, sino que está de arriba hacia abajo. Lo primero que muestra es la obtención de la clave, lo segundo es el root, lo tercero es la cédula y root, después actualización de información, después peticiones, después factura electrónica, después formulario 29, impuestos mensuales, declaración de renta, declaraciones juradas y termina con término de giro. Entonces tiene la misma estructura que el ciclo de vida de arriba hacia abajo, partiendo por servicios online. Entonces bastante intuitiva la búsqueda en la página. Continuando con el e-root, se puede solicitar el e-root, consultar e invalidar. Por ejemplo, yo le di el e-root a una secretaria, pero ahora ya ella no trabaja conmigo, o a un vendedor, por ejemplo, ya no trabaja conmigo, entonces yo voy e invalido ese root, ese e-root. ¿Para qué? Para que no lo pueda ocupar y no vaya a comprar cosas a nombre mío y me vaya a generar un problema, o a nombre de mi empresa en este caso. Y también puedo verificar el e-root. Al Servicio de Impuesto Interno igual le sirve esto porque así verifica que el e-root está correcto y que la persona que viene representando a la empresa de alguna forma está todavía validada por esta empresa. Esta funcionalidad permite a los contribuyentes y a sus representantes solicitar e-root por Internet. Ingreso a aplicación debe realizarla el contribuyente y o representante legal. Aquí se confunden porque piensan que solo lo pueden hacer con el root y la clave de la empresa. Y no, el e-root se solicita con el root y la clave del representante legal. ¿Ya? Con ese root y con esa clave pueden solicitar e-root para ellos, para otras personas, en este caso el contribuyente y representante legal con forma de actuación cualquiera, podrá descargar cédulas para múltiples usuarios. O sea, puede descargar cédulas e-root para el vendedor, para la secretaria, para otra persona que le ayuda a comprar, ¿ya? Así que este cédula e-root se hace con el root y la clave del representante legal, previamente acreditados, obviamente que ya estén validados por el servicio, pero puede hacerlo el representante sin ningún inconveniente. Solo si la actuación de los representantes fuera mínimo 2 o en conjunto, está limitada la forma de obtener e-root que solo se lo puede descargar a él mismo y a otros representantes, pero no a cualquiera. Pero en otros casos, que es la mayoría, puede solicitar e-root a cualquier persona. Bueno, después de que ya obtenemos root y sacamos el e-root para poder hacer trámites, hacemos el inicio de actividades. ¿Qué es el inicio de actividades? Es comenzar formalmente el desarrollo de las operaciones comerciales o económicas permitiendo recibir y emitir documentos tributarios autorizados por el servicio para el registro de sus transacciones. ¿Cuál es el plazo para realizar este inicio de actividades? 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades, de acuerdo al artículo 66 y 68 del Código Tributario. O sea, 2 meses siguientes. Si comenzó actividades el 12 de marzo del 2020, el plazo para realizarlo es el 31 de mayo del 2020. ¿Ya? O sea, tengo todo el mes de abril y todo el mes de mayo. No es que sea del 12 de marzo al 12 de abril al 12 de mayo. Eso para el término de giro. Para el inicio de actividad tengo 2 meses completos, o sea, en este caso, todo el mes de abril y todo el mes de mayo.
Si yo inicio actividades el 1 de marzo, igual tengo todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Si inicio actividades el 30 de marzo, también tengo todo el mes de abril y todo el mes de mayo, ¿ya? Eso es importante, la fecha de inicio, para no caer en una multa innecesaria, ¿ya? Porque si no se hace y no se ocupan estos plazos, es probable que tenga una multa por iniciar actividad fuera de plazo. Cabe indicar que la norma señala que las actividades comienzan cuando. Ejemplo de cuando inicia una actividad, por ejemplo, el arriendo de mi local. Si yo arriendo un local, ya esa es la fecha de que marca mi plazo para iniciar actividades. Si yo compro mi vehículo, es la fecha que marca mi inicio de actividades, ¿cierto? Son actos o acciones que constituirían en este caso un elemento necesario para la determinación de los impuestos periódicos. ¿Ok? Esos son los que marcan estos plazos. ¿Quiénes deben realizar el trámite? Los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, a los que le obtuvimos RUT hace poquito, que requieran comenzar una actividad comercial y económica y deben formalizarse. Los contribuyentes podrán iniciar y reiniciar actividades agregando hasta 7 códigos de actividad económica distinta. Siempre, o sea, el sistema permite 7, pero como recomendación, favor, hacer inicio de actividades solo con las actividades que va a hacer al principio. No le coloquen todas las actividades que piensan hacer en un año, en 2 años más, porque después hay una parte que se llama verificación de actividad, donde ustedes tienen que acreditar que esa actividad realmente la van a hacer. Entonces, si colocan 7 códigos que van a hacer en 2 años más, todavía no lo van a poder acreditar. Es preferible que comiencen con 1 o 2 códigos y luego cuando vayan aumentando sus actividades, van agregando más códigos y ahí se hace lo que es la mantención o informe de modificaciones y agregan más códigos de actividad. Así que si bien el sistema permite 7, solo deben comenzar con los códigos que puedan acreditar. ¿Cuál es el flujo del inicio de actividades? Registro de las actividades a desarrollar, registro del capital, lo mismo que a la obtención de RUT, registro de un domicilio, ingresos de verificación del correo, lo mismo que para la obtención de RUT, y adjuntar los respaldos que acrediten este inicio, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. ¿Dónde se realiza esta actividad? Adivinen, en la página del Servicio de Impuesto Interno. Recuerden que la reforma tributaria instruyó que a partir del 1 de junio del 2020 todos los trámites de ciclo de vida se hacen solo por Internet, ¿ya? Entonces, se hace en la página del Servicio de Impuesto Interno, servicios online, y como les comentaba, se despliegan todos los trámites que se hacen en servicios online, y esto es exactamente similar a lo que es el ciclo de vida del contribuyente. Entonces, la siguiente opción, se selecciona RUT e inicio de actividades. RUT e inicio de actividades, y abajo se selecciona la opción que dice inicio de actividades. Y ahí, por ejemplo, esta imagen muestra el inicio de actividades de un contribuyente que es extranjero. Y el sistema hace una validación, revisa el tipo de visa que tiene el contribuyente. Entonces, ahí es importante indicar que el contribuyente extranjero va a poder hacer inicio por Internet solo de la segunda categoría, ¿ya? No sé si les ha tocado apoyar o asistir a un contribuyente extranjero, pero a él solo se le despliega la posibilidad de hacer inicio por Internet en segunda categoría. Si ellos quieren hacer inicio en primera, no es que no puedan, pero si ellos quieren hacer inicio en primera, no va a resultar directo en la página, directo en la aplicación de inicio no, pero sí van a poder hacer una petición administrativa, que es la herramienta de la forma en que ustedes pueden comunicarse con el servicio. Petición administrativa, tienen que elegir una materia que se llama inicio en primera categoría persona natural extranjera, adjuntar el formulario 4415 que ya está extinto, pero se ocupa en este caso, completarlo con el RUT, con el nombre, con el domicilio, con la actividad económica, el capital, la dirección y la firma del contribuyente, más el carnet de identidad por ambos lados, la acreditación de domicilio y lo suben de respaldo. Así el extranjero va a poder hacer el inicio en primera categoría. Ingresar fecha de inicio y actividad a realizar. En esta etapa se pueden ingresar, como les comentaba, hasta 7 códigos de actividad económica. Tener presente que debes seleccionar el tipo de documento que usarás. Aquí se tiene que colocar claramente la fecha de inicio. Recuerden que la fecha de inicio son 2 meses después del mes en que se inició la actividad. Se coloca una descripción de la actividad que voy a hacer y se buscan los códigos de actividad económica.
Códigos pueden ser hasta 7, pero recuerden que reforzamos el hecho que solo colocáramos códigos que podamos acreditar. Y aquí hay una parte donde tenemos que elegir si se usarán documentos en primera categoría afectos a IVA, que se usarán documentos en primera categoría exentos de IVA o si se usarán documentos de segunda categoría. Ahí depende de la actividad que vayan a iniciar. Capital. Para las personas que hacen inicio en segunda categoría, o sea, hay aquellos que trabajan con boletas de honorario, no requieren ingresar capital, por lo tanto, se va a saltar esta pestaña cuando hagan ingreso, cuando hagan inicio de actividades. Se salta esta pestañita de capital, ¿ya? Tampoco van a ingresar capital aquellas que al momento de obtener el RUT ya lo ingresaron, porque puede ser que cuando obtuvieron el RUT, como ya tenían la escritura de la sociedad, tenían el capital, entonces lo colocaron. En ese caso también se va a saltar esta pestañita porque va a estar llena, ¿cierto? En el caso de que no sea así, va a corresponder colocar el monto del capital. Esto es en pesos, ¿ya? El formulario antiguo, el 4415, que alguno a lo mejor lo vio, era en miles de pesos. Entonces había que quitarle los últimos 3 ceros. Pero el formulario en pantalla, ese que se hace directo en la página, es en pesos. Hay que colocarle hasta el último cero que sea necesario. Porque en eso se confundieron mucho cuando entró en vigencia esta normativa. Y aquí se tiene que seleccionar, completar los activos relevantes. Esto es nuevo, esto es una modificación que hubo donde era necesario colocar cómo estaba compuesto mi activo. Por ejemplo, si yo tenía 5 millones de capital, pero ese capital está conformado por una parte en dinero, otra parte en una propiedad, en alguna especie, en algún terreno, eso tengo que especificarlo. Eso se llama activo relevante. Y el domicilio. Igual o muy similar a la obtención de RUT, el domicilio debemos seleccionarlo acá. Pero aquí es muy importante la calidad de ocupación, esta parte que dice acá donde está desplegado. ¿Por qué? Les aviso al tiro, tomen nota, este es un dato importante porque se equivocan mucho en esto. El arriendo simple no permite la factura, ¿ya? Si yo coloco arriendo simple para hacer inicio de actividad, solo voy a poder emitir boletas de venta, no me permite facturar. Entonces, si yo ya estoy pensando en un contribuyente que va a necesitar factura, no me sirve el arriendo simple. Tiene que ser arriendo notarial, cedido, propietario o usufructuado, ¿ya? Así que ojo con eso, tomen nota, es importante que ustedes manejen ese concepto. ¿De qué forma podemos ingresar el domicilio? Similar a lo que les mencioné con la obtención de RUT, ¿cierto? Aquí se tiene que seleccionar la calidad de ocupación y aquí es distinto en el sentido de que me pregunta si el domicilio, que se informa como domicilio en esto, si usted es propietario. Por ejemplo, yo tengo mi domicilio con mi rol de avalúo y está asociado a mí, a Olga Arros. En este caso yo digo, sí, soy propietario. Entonces es súper fácil, porque al colocar sí, me va a desplegar todos los domicilios que están a mi nombre y yo solo lo voy a seleccionar. Entonces van a desplegar todos los domicilios que tenga Olga Arros y yo voy a decir, en este voy a hacer mi negocio. Y lo selecciono. Así no tengo que digitar nada de domicilio. Y puedo obtener también la dirección al ingresar el rol, ¿cierto? Igual que en la obtención de RUT, si ingreso el rol de avalúo, coloco la comuna, la región y el rol, inmediatamente busco el domicilio. Y la otra opción, igual que en la obtención de RUT, puedo hacerlo que si no conozco el rol, lo puedo buscar a través de los datos de la dirección. En este caso selecciono la región, la comuna, ingreso la calle, el número y lo busco. Aquí me puede mostrar muchas alternativas, principalmente cuando son departamentos. Yo elijo el departamento adecuado y ya inmediatamente queda ingresado. Y mi tercera opción para ingresar domicilio, igual que la obtención de RUT, como les había dicho, es el ingreso manual. Si no puedo obtenerlo de la otra forma, lo digito y hago un ingreso manual del domicilio, ¿ya? Así que siempre voy a poder ingresarlo sin problemas. En contacto, también debemos colocar un correo que va a ser el correo válido y que debo tener a la mano, chicos. Debo tener el celular o algo, un computador, donde yo pueda revisar el mensaje que me llegó al correo, porque me va a llegar un código de verificación que voy a tener que rescatar, aquí que está destacado en rojo, que voy a tener que rescatar y digitarlo, ¿ya? Entonces, no da lo mismo el correo que coloque acá. Tengo que colocar un correo que pueda revisar, que exista, que sea real, y ustedes ahí pueden apoyar al contribuyente, principalmente aquel que maneja muy poco el tema computacional,
a crearle un correo que puedan habilitarlo y que pueda tenerlo para los futuros contactos. Después se puede visualizar todo lo que ingresé y una vez que ya esté todo revisado y estoy de acuerdo, adjunto los respaldos. ¿Qué respaldo podría ser? Por ejemplo, una comprobación de domicilio, el contrato de arriendo, mi título profesional en el caso de que sea médico, si tengo una actividad económica como transporte de carga, es la acreditación de mi vehículo, si quiero acreditar representante legal, la escritura, el carnet de identidad por ambos lados, si soy extranjero y no sé, y voy a ser socio, no sé, para lo mejor el pasaporte, o sea, es el momento para juntar todos los respaldos que fueran necesarios revisar. Y durante la revisión, además, el servicio le puede solicitar nuevos documentos, ¿ya? Hay que estar atentos siempre al correo cuando hago un trámite con el Servicio de Impuestos Internos. Este es el mismo formato para adjuntar documentos que van a tener todos los trámites en el Servicio de Impuestos Internos. A esto se le llama gestor de documentos. Siempre ahí, ¿qué dato importante? A todo lo que diga obligatorio, adjuntar algo. Aun cuando yo creo que no es necesario. Por ejemplo, no sé, me está pidiendo alguna acreditación de mi último viaje al extranjero, no sé, por decirle algo, y dice obligatorio. Entonces yo, como dice obligatorio y como me enseñaron de que tengo que adjuntar algo, voy y hago una hoja Word que diga que no aplica, que no corresponde, y esa se la subo al documento que me dijo que era obligatorio. Porque por mucho que sea obligatorio, puede ser que efectivamente no corresponda. Pero si no le suben algo a los documentos que diga aquí obligatorio, el trámite no va a entrar. Y al no entrar, no va a ser revisado, ¿ya? Así que ojo con eso. Si consideran que lo que está pidiendo no corresponde, aún así adjúntenle algo, aunque sea una hoja Word que diga que no aplica. Se puede subir los documentos en cualquiera de estos formatos que ya habíamos conversado, ya cambia el estado a ingresado, ¿cierto? Antes era otro estado y ahora antes era por ingresar y ahora ingresado. Y finalmente se envía. Declaro que esta información es la correcta y lo envío. Y esta es una imagen de mi inicio de actividades. Y el certificado también que me arroja al momento de hacer inicio. También me da la bienvenida y me dice que me va a acompañar durante toda la vida de mi actividad comercial. Y eso es verdad, acompañamos toda la vida. Ya, continuamos entonces con la verificación de actividad. ¿Qué es lo que es la verificación de actividad? Cuando yo quiero solo emitir boletas de venta y servicio, por ejemplo, un almacén, el almacén de la señora Juanita, quiere hacer solo boleta, no necesita esta verificación de actividad. Esta verificación de actividad es solo para aquellos que quieran facturar. ¿Ya? Eso primero, el primer concepto, tenerlo presente. La verificación de actividad es para los que quieran factura. Para el negocio que no quiera factura o la actividad comercial que no requiera factura, no requiere este paso. Solo hace inicio y comienza ya a emitir sus boletas. Para los que quieran facturar, tienen que pasar por esta etapa. ¿Qué es la verificación de actividad? Permite verificar una actividad específica que realice el contribuyente que está afecto a primera categoría y emita documentos afectos a IVA. ¿Ya? Lo que les comentaba yo. Cuando quiere emitir documentos afectos a IVA, eso se le llama a los clientes, a los contribuyentes que quieran facturar. Ah, y ojo, solo los que quieran facturar afecto, porque aquellos que quieren facturar documentos exentos, por ejemplo, transporte de pasajeros, solo emite documento exento. Ellos no necesitan pedir la verificación de actividad. Están autorizados al tiro a emitir, porque los documentos que emiten son, si bien son facturas exentas. La verificación de actividad es solo para que los que quieren emitir, son de primera categoría y quieren emitir documentos afectos a IVA. ¿Ya? Entonces, los contribuyentes deben solicitar verificación de actividad cuando estén preparados para desarrollar la actividad. Nos pasa mucho que quieren solicitar verificación y no tienen nada, todavía no compran materiales, todavía no hacen ningún trabajo, pero ya quieren solicitar verificación porque les dijeron que tenían que solicitar verificación. No, la verificación se solicita solo cuando yo ya necesito emitir un documento afecto a IVA. O sea, lo más probable es que yo ya tengo la actividad desarrollada, ya compré los materiales, ya hice el traslado, ya tengo el vehículo para hacer el transporte de carga, ¿cierto? Ya tengo cómo demostrar que la actividad existe. ¿Por qué? Porque yo solicito la verificación de actividad y tengo que adjuntar los respaldos que demuestren que esa actividad realmente existe. ¿Ya? Este trámite permite al contribuyente emitir o timbrar documentos que dan derecho a crédito fiscal. Si hay un cambio o ampliación de giro, también debe solicitar. Por ejemplo, yo soy transporte de pasajeros, pero resulta que ahora me están saliendo unos transportes de carga porque estoy transportando los productos del Jumbo a la señora y estoy así transportando carga. Entonces hago una ampliación de giro y tengo que solicitar la verificación de actividad de nuevo.
O, por ejemplo, estoy de transporte de carga, pero me salió la posibilidad de distribuir productos de limpieza a unos condominios, por ejemplo. Entonces voy a agregar la venta de productos, pero yo solo era transporte de carga, pero agregué la venta de productos. Por lo tanto, debo volver a solicitar verificación de actividad para que validemos que esta nueva actividad que agregó también existe y es real. Cuando no corresponde hacer verificación, un poco lo que ya les mencionaba. Cuando el inicio de actividades de transporte de pasajeros no necesita verificación. Cuando el inicio de actividades de contribuyentes de primera categoría que expresamente solo quieran emitir boletas, tampoco. Cuando son personas jurídicas que solo necesitan RUT, por ejemplo, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, ¿cierto? Los condominios, ellos solo necesitan RUT, algunos inicios, pero no van a emitir documentos. O contribuyentes no afectos a IVA. También contribuyentes que no posean el objeto propio de su actividad, que esto se relaciona con que, por ejemplo, si yo voy a explotar una mina en el norte, pero todavía no tengo el espacio minero, todavía no tengo el terreno para poder explotarla, entonces no voy a solicitar verificación de actividad, porque todavía no tengo el objeto propio que me va a generar estos impuestos. ¿Qué documentos se solicitan? Normalmente lo que se solicitan son facturas de proveedores, pero hoy día recuerden que las facturas, como son electrónicas, se rescatan del sistema. Entonces, lo único que tiene que hacer el contribuyente es colocar el RUT y el folio. Coloca el RUT y el folio e inmediatamente la factura se levanta y queda depositada en la verificación de actividad. Lo que normalmente podría adjuntar puede ser algún contrato de alguna instalación, el detalle de las maquinarias o las herramientas con las que hace la actividad, algún contrato de prestación de servicio, ejecución de obra, alguna orden de compra. Todos los antecedentes serán revisados por el servicio. Durante la revisión, nuevos documentos pueden ser solicitados. El contribuyente va a enviar la verificación y el funcionario tiene 5 días para revisar la verificación de actividad. Atento al correo. Por eso es tan importante que el correo siempre esté actualizado, porque si el funcionario piensa que le faltan antecedentes de respaldo, le va a devolver el trámite al contribuyente y el contribuyente va a poder adjuntar lo que le pidió el funcionario. ¿Dónde se solicita la verificación de actividad? Continuando con el ciclo de vida desde servicio online, página de servicio de impuestos internos, está en servicios online, peticiones administrativas, y dentro de peticiones administrativas está la opción que dice verificación de actividad. Está la posibilidad de solicitar verificación de actividad y de consultar el estado para ver en qué etapa estoy, si ya está asignado un funcionario o si ya está aprobado. Aunque normalmente llega un correo, pero a veces por alguna razón, no sé, pues el contador puede ser que no tenga el correo del contribuyente, pero sí tenga su clave, entonces puede ir a consultar el estado. ¿Cómo se solicita la verificación de actividad? Así, de esta manera, se despliegan todas las actividades, se coloca el domicilio donde se van a realizar las actividades y se solicita la verificación. Al solicitar la verificación pueden suceder algunas cosas, como por ejemplo, que mi actividad sea autorizada de inmediato, y eso sería fantástico, o sea, sin que sea revisado por nadie, mi actividad es autorizada por el nivel de riesgo, por la actividad comercial, por el capital informado. Son hartas variantes que el sistema considera para darla por aprobada la verificación al momento de ser solicitada. Eso sucede en un 0,00001%, no, pero igual sucede, se los comento porque sucede, de que yo mando la verificación y ¡pum!, aprobada. Puede suceder. La mayoría de las veces toca que quedó condicionada y tengo que subir antecedentes de respaldo y se deben adjuntar los documentos para su acreditación. Aquí está el resultado. Y ahí se va a ver si fue aprobada de inmediato o si quedó condicionada. Y si quedó condicionada, debo ir a lo que se llama consultar, a la que estaba al principio acá, que dice consultar estado de verificación. Y al consultar estado de verificación, me va a mostrar esta verificación, consultar estado de verificación, y aquí es donde yo voy a adjuntar los documentos. Y adjunto los documentos de respaldo, ¿ya? Para respaldar que mi actividad realmente existe. Y una vez que envío el trámite, el funcionario tiene 5 días hábiles para responder. Esto se responde en menos de ese tiempo. Por eso hay que estar atento al correo para la respuesta del funcionario. Siempre van a recibir un correo con la recepción de tu solicitud y el plazo de respuesta. Este siempre les va a llegar. Y como respuesta a la aprobación o el rechazo o la devolución, también van a recibir un correo. El servicio, entonces, informará cuando esté autorizado el trámite de verificación de actividad. También es posible revisar el estado en el sitio personal Mi SI. La acreditación puede ser aprobada, autorizada su verificación de actividades, trámite listo. Esas son las etapas de la verificación. Esto no demora más de 5 días y muchas veces demora menos.
¿Ya? Y está lista la verificación de actividad y con eso compré el certificado digital y me puse a facturar. Y ahí puedo facturar con el sistema gratuito o puedo contratar un sistema de mercado. Modificaciones. ¿Qué son las modificaciones? Deben comunicar al servicio a través de una carpeta tributaria electrónica cualquier modificación a la información contenida en el formulario de inicio de actividades, dentro del plazo de 2 meses. Y esto es importante porque antiguamente, los que sepan cómo se hacían los trámites antes, las modificaciones tenían que informarse dentro de los 15 días siguientes a la modificación. Hoy día hay 2 meses para informar, ¿ya? Entonces igual es importante porque hay más plazo. ¿Para qué? Para que no tengan multas innecesarias, pero igual hay que informar. Desde la fecha de qué? De la inscripción en el registro de comercio, se adjunta en la carpeta tributaria electrónica los antecedentes de la modificación. Contendrá un formulario con los campos requeridos para la actualización. Comunicar las modificaciones en una carpeta tributaria y se aumentan los plazos a 2 meses. Como les decía, antiguamente se informaba dentro de los 15 días hábiles siguientes, ahora son 2 meses. ¿Qué es lo que se debe modificar? O sea, ¿qué es lo que se debe informar? ¿Qué modificaciones? Hablamos de modificaciones simples, como cuáles: la razón social, cambios de representantes legales, la forma en que actúan, cambios de domicilio, ampliación, eliminación o ampliación de giro, apertura o cierres de sucursales, modificaciones de datos de contacto como el teléfono fijo, el celular, el correo, modificaciones de capital, aumento o disminución de capital, modificaciones de socios, transformaciones de sociedades. Todas esas modificaciones se deben informar. Y también están los que antiguamente se llamaban las modificaciones complejas, o las que ahora se llaman reorganizaciones empresariales. ¿Y de cuáles estamos hablando? De las fusiones de sociedades, de las absorciones de sociedades, divisiones, conversiones. Estas son modificaciones llamadas antiguamente complejas, hoy día llamadas reorganizaciones empresariales, que también deben ser informadas al servicio. Y todas ellas deben hacerse en la página. El contribuyente aquí debe ingresar con root y clave de la empresa. Ya no se ocupa el root y la clave del representante legal ni socio, no. Ahora esta modificación ya es con el root y clave de la empresa porque ya la empresa tiene clave, ¿ya? Se modifica aquella información que figura desactualizada, reemplazando o agregando los datos correctos. Se adjuntan los antecedentes de respaldo en caso que corresponda y se envía el aviso de modificación. Se espera la confirmación porque este trámite ingresa al servicio pero no queda aprobado automáticamente. Es revisado por un funcionario y luego se le informa cómo le fue. Otras consideraciones: en casos de fusiones y creaciones, división y conversión en empresa individual, en sociedades, todos ellos en que se crea una sociedad, cuando yo voy a dividirme, voy a crear una empresa nueva, lo primero que tengo que hacer es obtener root de esta empresa nueva y después informar la división. ¿Se entiende, cierto? Porque yo al momento de informar la división debo colocar el root de mis hijas o de las que nacen. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener root de estas hijas y después informar esta división. Entonces, cuando yo hago esto, primero obtengo root y después aviso esta modificación. Las reorganizaciones empresariales deben ser comunicadas por el contribuyente que subsiste o que se crea. Para la absorción y la división, el aviso lo debe realizar el contribuyente que se absorbe o se divide. Para la fusión y conversión, el aviso lo debe realizar el contribuyente recientemente creado. De todas formas, si hay confusión con esto, ustedes lo ingresan solamente y el funcionario se va a dar cuenta y les va a informar si está bien ingresado o no. Lo importante es que el trámite pueda ingresar para tener ese feedback con el funcionario. ¿Cómo se informan las modificaciones? Adivinen, directamente en la página del servicio, donde dice actualización de datos de identificación. Ahí, esto es cuando yo informo a una persona natural que quiere modificar algo de sus datos, como por ejemplo mi apellido. Hoy día se ha dado mucho eso, que quieren cambiar el apellido de la mamá por el del papá y del papá por el de la mamá, cambian el orden de los apellidos. Esto se puede hacer directamente en la página. Al hacer clic sobre el botón modificar información se generará la opción de edición de datos. Y ahí yo puedo hacer el cambio de los apellidos y se deberá ingresar la nueva información. Dependiendo de esta solicitud, se deberá completar más información. La modificación del nombre, apellido y sexo es inmediata, tras comparar la información del registro civil. Eso es bueno porque sin tener que acercarme al servicio, yo puedo hacer ese cambio directamente en la página. ¿Ah?
y me va a llegar un comprobante de esta modificación, que me va a quedar ahí como respaldo. Y en el menú de mis reorganizaciones empresariales se encuentran todas las modificaciones. Aquí podemos encontrar las modificaciones cuando ya la modificación es algo más grande, ¿cierto? Es algo más complejo. Lo voy a informar a través de reorganizaciones empresariales. También está la actualización de datos. La primera actualización de datos que vimos era de una persona natural que quería cambiar sus apellidos. Pero esta actualización de datos, que es la misma vía de entrada, cuando yo lo hago con un root de una persona que tiene ya una actividad comercial de primera categoría, se me despliegan otros campos. En este caso es una empresa jurídica donde se despliegan los datos de los representantes, el capital involucrado y los socios. Anteriormente la actualización de datos solo me mostraba mi nombre, mi root, mi correo, mi sexo, era lo único que mostraba. Ahora, cuando uno ingresa con un root jurídico o con un root que ya tiene inicio, muestra más datos. En este caso, con un root jurídico, muestra el representante, el capital y los socios. ¿Por qué? Porque le quiere preguntar al que está ingresando, ¿qué quiere modificar? Vea lo que tiene y dígame qué quiere modificar. Entonces ahí se aprieta el botón modificar información y se va a desplegar muy parecido a estas pestañitas que habían en la obtención de root, ¿cierto? Es como si fuera, algunos si ya lo habían hecho antes, es lo que se llama el formulario 3239, que era el formulario de modificaciones. Antiguamente se llenaba en papel, en la oficina de Servicio de Impuesto Interno, se completaban todos los datos en papel y se entregaba. Hoy día ese mismo formulario es el que se despliega en pantalla, donde tengo que indicar los datos del diario oficial, ¿cierto? Donde fue informada esta modificación, los documentos que sustentan la información, o sea, el cambio que estoy modificando. La escritura, registro de comercio u otro documento, transformación y razón social. Por ejemplo, quiero cambiar la razón social, es lo que quiero cambiar. O quiero cambiar representantes. ¿Ya? Me va a ir mostrando me va a hacer un paseo por todas las pestañitas si quiero hacer una modificación. Dato importante, anoten esto. Cuando quieran informar una modificación, ustedes van a ir a la modificación misma, lo que quieren cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, yo solo quiero cambiar representante, pero al momento de enviar el trámite, el sistema me dice, hay errores en el formulario que no te deja avanzar. ¿Cuál es la recomendación? Deben pasearse por todas las pestañas que aparecen aquí, por todas estas pestañas azules, y ver en cuál de ellas aparece una barra o una raya roja que diga que falta actualizar algo. A lo mejor yo quiero cambiar solo representante, pero si yo me voy, por ejemplo, al capital o a los socios y me doy cuenta de que hay una barrita roja, tengo que corregir primero eso para poder hacer el otro cambio. Es como una advertencia y no va a dejar de pasar el trámite hasta que no haga esa corrección, ¿ya? Porque nos ha pasado de que llegan diciendo, no puedo cambiar representantes y yo lo único que modifiqué fue representante. Y nosotros vemos y vamos pasando por las pestañitas y nos damos cuenta que en capital de la sociedad aparecía mal enterado, por ejemplo. O en socios aparecía el porcentaje de participación, pero no el monto del capital. Entonces, eso no los dejaba avanzar, ¿ya? Entonces, independiente que quieran informar una modificación, si no los deja enviar el trámite, revisen todas las demás pestañas para ver dónde puede estar el error. Entonces aquí tienen que dirigirse a la pestaña donde quieran hacer la modificación. Estamos paseando aquí por capital, ahora por socios. Terminan todas las pestañitas. Declaran que toda la información es correcta. Se va a mostrar un resumen de lo que quieren, de lo que están informando de la modificación y con sus respectivos datos. Y después les va a pedir que adjunte los respaldos. Y de la misma forma que hemos visto todo el adjuntar respaldos, se abre lo que se llama el gestor de documentos y lo mismo que le he dicho en todos los trámites, a todo lo que diga obligatorio deben adjuntar algo, aun cuando sea una hoja Word que diga no aplica o no corresponde, si es que ustedes así lo consideran, ¿ya? Pero hay que adjuntar algo a lo que diga obligatorio porque eso, el no adjuntar algo en lo que diga obligatorio, hace que a veces el trámite ustedes dicen, pero ¿por qué no puedo enviarlo? ¿Por qué no puedo enviarlo? Algo me falta. Y es porque deben adjuntar algo a todo lo que diga obligatorio. Eso es un tips que es importante que ustedes lo manejen al nivel que van a ayudar a los contribuyentes. Entonces, una vez que ingresan todos los respaldos, aparecerá el nombre del archivo aquí de lo que adjuntaron y llenado el formulario se podrá enviar el aviso de modificaciones y luego de la revisión de un funcionario recibirá la respuesta vía correo electrónico. Lo mismo que en todos los trámites, favor, actualizado su correo electrónico,
porque de lo contrario no se van a enterar que la modificación fue realizada. Y se recibirá un mail donde dice que el trámite fue recibido y después se va a recibir un correo con la modificación realizada, ¿ya? Y llegamos a la parte final de este ciclo de vida con el término de giro, ¿cierto? Hemos desarrollado la actividad, pero ya no la vamos a continuar. Por lo tanto, vamos a tomar una decisión importante y triste en la vida del contribuyente, pero necesaria para que no le genere problemas después. Porque yo, que hemos tenido experiencia acá en el servicio, en estos periodos de pandemia, hemos visto mucha gente que no ha podido recibir beneficios debido a que no realizó el término de giro en forma oportuna. Y lo más importante aún, en los problemas con la municipalidad, porque la municipalidad les sigue cobrando patente cuando hacen procesos de fiscalización hasta el día de hoy, aunque hayan terminado hace 5 años, 3 años, 2 años de realizar la actividad, la municipalidad les cobra patente porque mientras no hayan hecho término de giro, la patente sigue siendo una obligación. Entonces, ojo con este proceso, no basta con dejar de vender para pensar de que ya está todo terminado, ¿ya? Así que ahí es importante su apoyo a los contribuyentes para que cierren este ciclo. ¿Qué es el término de giro? Es la comunicación que debe efectuar un contribuyente al servicio por el término total de su giro comercial o industrial o de sus actividades por las cuales se encontraba afecto a impuestos. Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 69. Recuerden que yo les dije que el ciclo de vida completo del contribuyente está entre el artículo 66 y el 69 del Código Tributario. Ustedes se leen esos artículos y quedan listos para atender en el ciclo de vida del contribuyente. ¿Quiénes deben realizar este trámite? Todos los contribuyentes que terminen o cesen su actividad entre los que se encuentran. Contribuyentes sin situaciones pendientes con el servicio, contribuyentes que no han solicitado autorización de documentos, porque alguno puede decir, no, si yo inicié nomás, pero nunca timbré ni boleta, ni folio, así que no he hecho nada. Pero eso no es un término de giro. El hecho de que no haya timbrado, igual está obligado a realizar el trámite. Contribuyentes que no registran actividad en los últimos 6 años. Podría ser ahí el estar prescrito, que más adelante les voy a explicar que existe como un término de giro que se puede dar, pero la idea es que hagan término de giro. ¿Cuál es el plazo para hacer término de giro y no ganarse la multa de término de giro, que es una UTM? No es mucho, pero cuando un contribuyente va a terminar, la verdad que una UTM es pesado. Entonces, son 2 meses siguientes a la fecha en que terminan sus actividades. O sea, si terminó sus actividades el 12 de enero del 2020, el plazo final de presentación es el 13 de marzo del 2020. Se fijan que no es lo mismo que el inicio de actividad. El inicio de actividad, por ejemplo, si yo hubiese hecho con esta fecha 12 de enero del 2020 inicio de actividades, yo podría hacer inicio de actividades durante todo el mes de febrero y durante todo el mes de marzo, hasta el 31 de marzo. ¿Ya? Es distinto el plazo del inicio al plazo del término. Si bien se mencionan 2 meses, en el caso del término de giro es con el día incluido. Por lo tanto, si yo termino mis actividades el 12 de enero del 2020, debo hacer mi término de giro como plazo tope hasta el 13 de marzo del 2020. O si no, voy a tener una multa de una UTM, que es la misma multa que se da para cuando hago inicio de actividades fuera de plazo. ¿Cuándo hay un término de giro por el servicio? El servicio podrá realizar el término de giro cuando cuente con los antecedentes que permitan establecer que una persona o entidad, agrupación, ha cesado su actividad sin que haya dado aviso respectivo. Hay términos de giro que se dan de parte del servicio. Por ejemplo, por citación, cuando no presentan las declaraciones por un lapso de 18 meses seguidos, o sea, los formularios 29, por 18 meses seguidos, o 2 años de formularios anuales. Los anuales, recuerden que es la declaración de renta, esa que se hace en abril de cada año, o que no se presenten o que se presenten sin movimiento. Eso no quiere decir que siempre se haga término de giro ahí, solo se va a dar en la condición que cuente con los antecedentes que permitan establecer que la actividad terminó y que realmente no tenga deuda, no tenga otra situación pendiente. Son otras consideraciones que tiene el servicio para poder dar término de giro de esa manera, ¿ya? Tendría que no tener ninguna situación para que ocurrido estos casos le haga el término de giro desde parte del servicio. 18 meses seguidos sin formulario 29, ¿cierto? O 2 años tributarios anuales sin haber declarado la renta o haberla presentado sin movimiento, ¿ya? Y por resolución, esto se ve más, por resolución que en 36 o más periodos continuos sin operaciones no debe tener utilidades ni activos pendientes de tributación o se determinan diferencias netas, no poseer deudas tributarias. O sea que tenga 36 o más periodos de formulario 29 sin declarar, ¿ya?
Esto se ve más en el servicio, que después de 3 años, que le decimos nosotros, después de 3 años que se le dé este término de giro por resolución. Y se llama término de giro por reforma. Y cuando es un término de giro por reforma, sale con esa fecha. Y después el contribuyente dice, no, pero si yo terminé hace como 3 años atrás, 4 años atrás. Sí, pero usted nunca se acercó. Entonces el servicio le fijó que ahora terminó su giro. No, pero es que la municipalidad me está cobrando la patente de los 4 últimos años. Bueno, usted no se acercó cuando tenía que acercarse a hacer término de giro, entonces el término de giro no cambia. Es por resolución en la fecha que se indicó. No se puede cambiar esa fecha. Modificación al Código Tributario. Aquí lo mismo que todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el término de giro a partir del 1 de junio del 2020, al igual que la obtención de RUT, el inicio de actividad, la verificación de actividad, el sacar el IRUT, se hace por Internet. O sea, a partir del 1 de junio el término de giro también se hace solo por Internet. Y se crea una carpeta electrónica, el gestor de trámite, el gestor de documento, que es lo que yo le estaba mencionando, donde debo adjuntar todos los respaldos. Como en el inicio y como en la obtención de RUT, también quedan excluidos aquellos contribuyentes que estén sin cobertura de datos o que haya sucedido alguna catástrofe que les impida hacer estos trámites por Internet, se van a poder hacer en forma manual. Características del trámite. Se realiza a través de una carpeta electrónica, se deben adjuntar los balances de término de giro y los antecedentes para la determinación de los impuestos, además de los que se estimen necesarios para dar cuenta del término de giro. El servicio, después de recibido el trámite de término de giro, tiene 6 meses como máximo para la resolución de este trámite, ¿ya? Y en ese periodo tiene que hacer algo, tiene que girar cualquier diferencia de impuesto y certificar el trámite. 6 meses tope. La mayoría de los términos de giro se resuelven dentro del mes, pero 6 meses sería como el tope para poder resolver ese término de giro presentado. Y aquí hay una indicación de que a partir de entrada en vigencia de la ley 21.210 se estableció un nuevo artículo 38 bis para aquellos que ya manejan más el término de giro. Este artículo está involucrado en el término de giro y el cual reemplazó las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019. O sea, hay algo nuevo sobre este 38 bis que deben revisar antes de hacer la presentación de término de giro. ¿Cómo se realiza el trámite de término de giro? Antes de comenzar, hay unas consideraciones que debemos tener. Antes de comenzar este trámite es importante verificar que el domicilio registrado en el servicio sea el vigente en caso que requiera ser notificado, siempre que no se haya incorporado para ser notificado electrónicamente. Lo ideal es que ustedes recomienden al contribuyente que sea notificado electrónicamente, o sea que a través de la página se incorpore en la notificación electrónica, porque así va a estar actualizado y va a recibir la información en forma muy oportuna. Presentar las declaraciones juradas de renta asociadas al régimen tributario, o sea, tener todo presentado al momento de hacer término de giro, porque de lo contrario se va a devolver el término de giro, se va a rechazar y se le va a decir que primero tiene que ponerse al día con todo lo pendiente antes de hacer término de giro. Y también no tener anotaciones o situaciones pendientes, seguido con la misma instrucción anterior. Resolver todo lo que tenga pendiente antes de. E incluso si soy facturador electrónico de mercado, debo anular todos los documentos tributarios electrónicos, o sea, todos los folios que no utilicé, los tengo que anular primero. Eso se anula directamente en la página con RUT y clave del representante legal. No necesitan certificado digital y no necesitan al proveedor externo, pero ustedes deben ayudar al contribuyente a anular los documentos o los folios que le quedaron disponibles sin utilizar antes de hacer la presentación del término de giro, o si no, le van a devolver el trámite o se lo van a rechazar porque tiene folios que no están anulados. ¿Dónde se ingresa? Se ingresa a la página de servicio donde dice término de giro, casi al final de la lista, dice término de giro, declarar término de giro. Ahí es necesario identificarse con RUT y clave. En caso que actúe más de un representante, se debe adjuntar un poder. La fecha de término de giro es súper importante. Se coloca solo la fecha de término, porque la fecha desde aparece en forma automática cuando yo coloco la fecha de término, ¿ya? Y aquí se debe completar el formulario 2121. Cuando yo hago un término de giro de alguien que no tiene movimiento hace más de 3 años, aquí no necesito completar nada. Solo avanzo, avanzo, avanzo y en los respaldos puedo adjuntar un documento que diga que está prescrito o que ya está sin movimiento o que no tiene los documentos. Si yo tengo un contribuyente que tiene movimiento vigente, ahí sí me tengo que preocupar por completar todo el formulario 2121. Pero es probable que la mayoría de los contribuyentes que lleguen a apoyarse con ustedes sea porque tengan que hacer términos de giros que ya no tengan movimiento, estén prescritos, estén con escaso movimiento, y en ese caso pueden adjuntar respaldos que digan que están con escaso movimiento para que sea evaluado por un funcionario y vean si con eso pueden terminar el giro o se necesitan más respaldos.
Luego se envía esta declaración, este formulario 2121, el de término de giro, y se vuelve a abrir el que se llama el gestor de documentos, donde, como les comentaba, y esto cobra real importancia en este trámite, deben adjuntar algo a todo lo que diga obligatorio. Lo que sea opcional no es necesario, pero a todo lo que diga obligatorio. Si consideran que no corresponde o no aplica, adjunten una hoja Word que diga no corresponde o no aplica, pero no pueden enviar el trámite si es que no han adjuntado algo. En el término de giro cobra mucha importancia porque muchos términos de giro no ingresan porque no adjuntaron a todo lo que dijera obligatorio, no adjuntaron nada. Entonces recuerden, adjuntar aunque sea un documento que diga que no aplica o no corresponde. Y se envía, después de adjuntar todos los respaldos, se envía la declaración. Luego tienen que esperar que un funcionario lo revise y estaríamos. Si el funcionario se lo devuelve, ustedes pueden volver a tomar el término de giro e ir a esta parte que dice aquí, modificar 2121. Por ejemplo, si el funcionario se lo devolvió porque necesitaba completar algún dato más o un PPM que tenía que recuperar o algo que faltaba, ingresan ustedes a modificar el 2121 y lo pueden hacer. Si es que no tienen que adjuntar nada y salió todo perfecto y lo que adjuntaron estaba bien, les va a salir un certificado de término de giro. Algunos de inmediato, a pocos, pero igual les sale, ¿eh? Yo he visto varios que no tienen ningún movimiento, que nunca timbraron, hacen esta presentación y de inmediato les sale el certificado. No son muchos, pero algunos salen con certificado inmediato. Los otros van a tener que esperar a que sea revisado por un funcionario y estar atento a su correo por si acaso el funcionario se los devuelve con alguna indicación que pueda servir para adjuntar lo que falta. ¿Ok? Bueno, y quedamos con la última parte que es Infórmate Más. Ya terminamos el ciclo de vida del contribuyente, lo obtuvimos root, le hicimos inicio, sacamos el IRUT, las modificaciones, la verificación de actividad y el término de giro. Se cerró este ciclo del contribuyente. Como siempre, invitados a que puedan revisar la página del servicio. Ahora se agregó un banner nuevo, no sé si lo han visto, los que han ingresado a la página, que dice nuevos contribuyentes nuevos. Está destacadito ahí en morado, se los recomiendo. Es muy bueno, chiquillos, porque identifica claramente lo que tiene que hacer cada contribuyente. El servicio ahí se la jugó, la verdad, y colocó una información muy valiosa que no todos saben que existe. Así que ustedes deben ser los promotores de esta ayuda en la página del servicio. Donde dice ayuda, aquí dice nuevos contribuyentes nuevos, véanlo, porque la información es muy buena, muy útil, principalmente para la etapa en que están ustedes, que es en un proceso de aprendizaje. Coméntenlo con sus compañeros también, porque independiente que no sean de NAF, igual es bueno que todos lo manejen. La página del servicio tiene mucha información, tiene cursos, tiene charlas, yo creo que ustedes ya las han visto, han navegado por ellas. Y también se pueden obtener certificados de esta presentación y de esta charla que le hemos dado hoy día. Por mi parte, y en honor al tiempo, ha terminado esta presentación. Espero que les haya gustado. La página del servicio tiene mucha información. Utilícenla porque es importante que ustedes sigan siendo nuestros aliados estratégicos en este apoyo al contribuyente, principalmente al que más lo pueda necesitar. Brisa, no sé si quedó alguna pregunta que se pueda decir o se pudieron responder. Sí. Me gustaría comentarte dos consultas que se han hecho. He respondido gran parte de ellas, pero también me disculpan si en alguna oportunidad ha quedado alguna que has quedado como respuesta interna de otra. Pero acá hay un caso puntual que sería como interesante conocerlo porque es algo distinto. Señala, tengo el caso de una persona que hizo inicio de actividades en julio y aparece con multas por la EIRL en meses anteriores, por no declaración de formulario 29, siendo que inició actividad en julio. ¿Qué sucede con eso? Ya, buena pregunta, porque no es primer caso, yo he visto otros más. En ese caso, se me olvidó comentarles, para todo lo que les suceda, chiquillos, cuando ustedes estén haciendo o apoyando a algún contribuyente en alguno de estos trámites, ustedes van a tener dos canales importantes de comunicación y que tienen una respuesta más fluida. Uno es la petición administrativa, donde tienen que adjuntar lo que sucedió y qué pasó, y preguntando cómo están los estados de los trámites, ningún problema. Pero para mi gusto, la mejor es el contacto web. ¿Y dónde encontramos el contacto web? Aquí en la misma parte donde están las ayudas.
donde están las ayudas en esta lámina, hay lo que se llama, o al ladito dice contacto, y ahí está el contacto web, y ustedes pueden hacer una consulta. ¿Cuál es mi recomendación ahí? Por ejemplo, en el caso que contó la chica, mi recomendación, colocar, obviamente, ingresar con el root y la clave del contribuyente e indicar lo mismo que hizo en la pregunta. Hice inicio en julio, sin embargo me aparece como deudora de formulario 29 de abril o de mayo, y mandas el pantallazo del error, porque se puede adjuntar la imagen del error, y nosotros nos hacemos cargo. Así que esa es la forma de resolverlo, para que sea online, porque también te puedes acercar a una oficina de servicio, pero la idea es que lo hagamos a través de internet. Brisa. Genial, estoy terminando de hacer y publicar esa consulta y tenía una más que me llamó un poco la atención. Dame un segundo porque estoy ubicándola. La dejé precisamente estas dos para el final. Cuando se inicia, se hace una sociedad y se indica en la sociedad por razones de cláusula directa, tiene que necesariamente presentar un domicilio. Sin embargo, cuando inician propiamente tal, es posible que ese domicilio se modifique, porque a lo mejor el lugar que designaron en la escritura ya no les sirve y tienen que arrendar en otro lado. ¿No hay ningún problema con ello o tenemos algún conflicto? No, ningún problema. Efectivamente, al momento de obtener root, puede ser que el domicilio todavía no lo tengan. Y de hecho, muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque todavía no tienen root. Entonces, como no tienen root, colocan el domicilio, no sé, del socio o del representante. Pero todavía no es el domicilio donde van a hacer la actividad porque quieren hacer el contrato con el root. Entonces, como no lo tienen, colocan el domicilio del representante o del socio y después de obtener el root, hacen el inicio. Y al momento de hacer el inicio, ahí realmente colocan el domicilio correcto. ¿Por qué? Porque ya van a tener seguramente el contrato hecho porque van a tener el root creado. Así que no hay ningún problema en obtener root con un domicilio y luego al hacer inicio, cambiarlo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por esta respuesta. Creo que con ello estamos concluyendo. Gran parte de las respuestas fueron realizadas. Disculpen si ha quedado alguna, como les digo, entre medio, que puede estar inserta en nuestra respuesta. Creo que con eso terminamos el repositorio. Se publicaron 29 consultas con sus respectivas respuestas. Súper, muchas gracias, Frisa. Bueno, terminar solamente reforzando que cuando asistan a un contribuyente deben tener un correo electrónico y un teléfono válido, ¿ya? Porque es la única forma en que vamos a poder seguirnos comunicando, ¿ok? Y utilicen los canales de comunicación que tiene el servicio, el contacto web, y siempre que lo hagan, háganlo con la imagen del error. No basta que nos digan, sucede esto, no. Esto es lo que pasa, esta es la imagen, este es el error que me está dando, porque es la forma en que nosotros podemos asistirlo, ¿ya? Así que suerte, que les vaya muy bien y aquí vamos a estar para seguir apoyándolos.